Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de segundo año de medicina de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. En el siguiente video le estaremos conversando sobre algunos tópicos de relevancia con respecto a la comunicación. Mi nombre es Juliana Cortés. Una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente por signos gráficos. Como tal, la palabra proviene del latín lingua. Dependiendo de su estructura, una lengua puede ser clasificada como flexiva. Esto es cuando altera las palabras según la función que éstas cumplan dentro de la oración, por ejemplo, el latín y el alemán. O inflexiva, cuando las palabras no sufren en ningún caso o prácticamente en ninguno alteración en su estructura morfológica, por ejemplo, el inglés. También podemos considerar a las lenguas según la relación de afiliación que tengan con otras en el proceso de evolución de las lenguas. En dicho caso, por ejemplo, la lengua madre del español y del resto de las lenguas romances vendría a ser el latín, mientras que aquellas lenguas que derivan de un tronco común como el italiano y el francés, el portugués, vendrían a ser lenguas hermanas del español. Por otro lado, una lengua también puede definirse según el tipo de relación que con ella tenga el individuo que la habla. Puede ser materna, nativa o natal para aquel que ha aprendido durante su infancia y que la utiliza de manera natural como su instrumento de comunicación y pensamiento. Finalmente, una lengua puede clasificarse según el uso y la importancia que tiene entre una comunidad de hablantes. En este sentido, se considerará una lengua como viva cuando es actualmente hablada por una comunidad de personas, mientras que se le tendrá como una lengua muerta cuando no sea hablada en ningún país, nación o comunidad humana. Hola, mi nombre es Natalie Chourio y mi tema a tratar es el lenguaje, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para lograr comunicarnos a través de señas. Por lo tanto, se dice que es una habilidad universal, es decir, que todos los seres humanos los poseemos. Las diferentes formas en las que logramos comunicarnos van a construir un lenguaje. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo, las señales de tránsito, cuando hablamos a través de señas o incluso cuando un programador genera un código. Para poder entender un poquito más sobre el tema, vamos a hablar sobre los tipos de lenguaje que vamos a encontrar. Tenemos el lenguaje verbal. Es este que utilizamos cotidianamente para la comunicación con otras personas. Vamos a utilizar la palabra hablada. Tenemos el lenguaje no verbal. En ningún momento utilizaremos la palabra hablada, sino que utilizaremos señas, imágenes, gestos faciales o corporales para enviar o recibir un mensaje. Tenemos el lenguaje icónico. Este hace parte del lenguaje no verbal, ya que no utilizaremos la palabra hablada, pero sí símbolos e iconos. Este hace parte también de la vida cotidiana del colectivo, ya que es muy fácil de identificar. Por ejemplo, las luces del semáforo, las señales de tránsito o los símbolos de reciclaje. También tenemos el lenguaje escrito. Se vale de la representación gráfica de la palabra hablada. A diferencia del lenguaje oral, va a quedar plasmado en un papel o en diversos programas digitales a través de la escritura. Tenemos el lenguaje gestual. Vamos a hacer movimientos faciales para poder hacer llegar ese mensaje que queremos. Puede ser de manera consciente o inconsciente, pero en ningún momento utilizaremos la palabra hablada. Buenos días, profesora, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que esté viendo este video. Espero que se encuentre muy bien. Le habla el alumno Roger Alonso Cruz Sánchez y mi punto a exponerles es del habla. El habla es la capacidad que poseen los individuos de poder expresar sus pensamientos y ideas basados en los conocimientos y experiencias que posee dicho individuo y poder estructurarlo y transmitirlo a través del lenguaje. De esa manera podemos decir de que el lenguaje y el habla se encuentran íntimamente relacionados, principalmente porque sin el lenguaje la persona no tendría la capacidad de poder expresar todas esas ideas y mensajes que por su mente transcurren hacia otros individuos, y sin el habla no podía estructurar esos mensajes y esos pensamientos y expresarlos a través del lenguaje. Es necesario también saber
que no solamente están interrelacionados, sino que se diferencian entre sí. Esta diferencia viene dada porque el lenguaje heterogéneo es homogéneo y el habla es heterogéneo. El lenguaje es homogéneo principalmente porque todos los individuos que se van a comunicar entre sí deben compartir las mismas costumbres sociales y culturales. ¿Por qué? Porque una persona que habla español no se puede comunicar libremente con una persona que habla inglés. Así que básicamente eso es a lo que se refiere con un principio homogéneo. Es necesario que un grupo colectivo, es decir, un conjunto de personas, compartan el mismo tipo de costumbre social y cultural para poder entenderse entre sí. El habla no, el habla es heterogéneo porque principalmente no se necesita la intervención de diferentes individuos que participen en una conversación para poder expresar esas ideas y mensajes, principalmente porque no es necesario utilizar el lenguaje para poder expresar esos mensajes e ideas, principalmente porque el habla es subjetiva. El acto del habla es básicamente ya una función anatómica constituida por lo que es la parte de la laringe, la epiglotis, la faringe, etcétera, etcétera. Todos esos componentes que donde se encuentran las cuerdas vocales permiten a la persona poder estructurar las palabras, crear el habla y a su vez crear el lenguaje para comunicarse con otros individuos. Es necesario saber de que a su vez estas constituyentes anatómicos pueden presentar diversos problemas que generan en el individuo dificultades para hablarla, tales como la disartría, tales como la tartamudez o incluso problemas psicológicos a nivel de la corteza cerebral en el área de Broca, la capacidad de poder estructurar y separar correctamente las palabras y generar un habla correcto, un lenguaje correcto. Entonces la persona presentaría lo que se denomina afasia, dificultad para expresar las palabras. Entonces, en resumen, podemos decir que el habla es la capacidad de un individuo de poder expresar sus mensajes, sus ideas de manera subjetiva, creando y compartiéndolo con otros individuos a través del lenguaje. Hola, mi nombre es María Colmenares. Ahora hablaremos sobre los elementos de la comunicación. Todo proceso comunicativo consta de una serie de elementos que son fundamentales para poder intercambiar ideas y contenidos. El primero de ellos, y es fundamental, el emisor. Este es el encargado de elaborar el mensaje y transmitirlo ya sea a una persona, a un grupo o a un colectivo en general. Se trata de implementar símbolos a través de un código para hacerlo llegar a una serie de personas. Debe tener las siguientes características. La primera de ellas es poseer un conocimiento. La segunda es poseer unas ciertas actitudes que le permitan sentir o ponerse en el lugar mediante hechos, personas o circunstancias. Y la tercera es tener la capacidad de implementar un código, ya sea palabras, gestos o signos escritos que le permitan la comunicación. El segundo elemento es el mensaje, el cual es aquella información transmitida desde el emisor al receptor mediante el uso de un canal para que esto se haga efectivo. Este canal va a representar ese medio físico por el cual el mensaje va a circular y va a poner en contacto al emisor con el receptor. Este mensaje puede ser natural, como el aire, artificial, como el teléfono, correo o libros, y sensoriales, como el tacto, la audición y la visión. El tercer y último elemento esencial es el receptor. Es a quien fue dirigido el mensaje, lo interpreta, es decir, reconoce el código con el cual fue elaborado el mensaje. Cabe distinguir entre dos tipos de receptores. El primero, que es el destinatario, al cual fue emitido el mensaje, y el segundo, el decodificador, el cual no fue dirigido el mensaje, pero tiene la capacidad de interpretarlo. Cabe destacar que el receptor cumple una doble función. La primera, que es la receptora, la cual simplemente él recibe e interpreta la información, y la segunda, la cual él es una fuente, es decir, él va a brindar una respuesta acorde a la situación comunicativa. Es aquí donde la comunicación se vuelve circular. Ya el receptor sería el emisor y la persona que era el emisor en primer plano pasa a ser el receptor. Mi nombre es Renata da Cámara y para dar continuidad con este tema iniciamos con que las formas de comunicación son la escrita, la verbal
y la gestual. La escrita es donde damos a conocer un mensaje a través de un código para que el receptor reciba su mensaje. La verbal es donde emitimos, vocalizamos palabras para dar un mensaje y así sea transmitido. La gestual es donde a través de movimientos corporales damos a conocer el mensaje, como es por ejemplo el de saludar con la mano.